Bienvenidos al Lado Oscuro, un podcast donde hablaremos de sucesos paranormales, crímenes reales y asesinos seriales. Juntos, buscaremos respuesta a aquellos crímenes que nunca fueron resueltos o causaron histeria colectiva. Analizaremos evidencia y daremos un viaje al pasado para meternos en las mentes retorcidas de nuestros protagonistas. Del desierto de Nuevo México, donde el sol calcina la tierra y el polvo esconde secretos antiguos, existe una pequeña ciudad llamada Truth or Consequences, un nombre extraño para un lugar más extraño aún, y es que ahí, oculto tras una rutina común, vivía un hombre con un secreto tan perverso que el mismísimo infierno lo habría rechazado. No grites. Durante décadas, David Parker Ray fue considerado un simple mecánico, tranquilo, reservado, un tipo más del vecindario. Pero bajo la superficie se escondía uno de los psicópatas más escalofriantes que haya pisado el suelo americano. Un artista de la tortura, un arquitecto del dolor. En su remolque, al que le llamaba su Toy Box, diseñó una cámara de terror más detallada que cualquier pesadilla. Cadenas, electroshocks, dispositivos diseñados para provocar el máximo sufrimiento y, lo más espeluznante, grabaciones de audio en las que narraba fríamente lo que le haría a sus víctimas, mientras ellas, atadas, escuchaban su destino. Ahora eres mi juguete. Las autoridades creen que David Parker Ray pudo haber torturado y asesinado a más de 60 mujeres, pero hasta el día de hoy no se ha encontrado un solo cadáver. Esto no es un cuento de horror, es una historia real, una advertencia, un eco que aún vibra en las paredes del desierto, donde la justicia no siempre llega a tiempo y donde los monstruos no necesitan máscara. ¡Ayúdenme! Yo soy Marcos García, tu guía en este viaje a través del Lado Oscuro, un podcast donde desenterramos los secretos más oscuros de los asesinos seriales que han acechado en las sombras de la historia. Y hoy abriremos la caja y juntos descenderemos al abismo más oscuro de la mente humana. I am David Parker Ray, infamously known as the Toy Box Killer. During the 1990s in New Mexico, I committed heinous crimes involving kidnapping, sexual assault, torture, and suspected murder. My method involved using a custom-made trailer called the Toy Box, equipped with soundproofing and a chilling collection of torture tools. Together with my accomplices, we abducted women and subjected them to unimaginable physical and psychological torment within the confines of the trailer. Although no bodies were discovered, it is believed that I was responsible for multiple murders. My crimes continue to haunt the annals of criminal history, representing a horrifying and deeply disturbing chapter. Antes de que existiera la caja de juguetes, antes de que los horrores tomaran forma física, hubo un niño callado, observador, un niño que creció entre la crueldad y la perversión. David Parker Ray nació el 6 de noviembre de 1939 en Belén, Nuevo México. Desde temprana edad, su entorno estuvo marcado por la violencia emocional y la negligencia. Su madre, incapaz de controlar a su hijo, lo envió a vivir con su abuelo, un hombre rígido, autoritario, devoto de la disciplina, pero no del afecto. Su padre, al que veía esporádicamente, no era el mejor. Le regalaba revistas pornográficas y compartía historias de violencia sexual como si fueran aventuras de guerra.
esto, hijo. David no solo fue expuesto desde pequeño a una visión distorsionada del sexo, sino que empezó a desarrollar una fascinación por el control y la dominación. En la escuela era introvertido, inseguro, se sentía un extraño entre otros niños, pero en su interior algo más oscuro estaba germinando. A los 13 años, comenzó a fantasear con escenas de tortura, dibujaba mujeres atadas, leía revistas sobre sadomasoquismo y cada vez lo que imaginaba se volvía más gráfico, más violento. Pasó sus años de adolescencia reprimiendo estos impulsos, jamás habló de ellos. Jamás fue atrapado, pero la oscuridad ya lo había reclamado. Tras terminar la escuela secundaria, se unió al ejército. Fue asignado como mecánico, una profesión que más tarde se convertiría en el fundamento técnico de sus instrumentos de tortura. No era carismático, pero sí metódico. No era brillante, pero sí paciente. Y esa paciencia estaba tejiendo el futuro. Uno donde fantasías dejarían de ser dibujos y se convertirían en realidades imborrables. Y así comenzó la historia de David Parker Ray, no con sangre, sino con una semilla que crecería en una de las mentes más sádicas de las que se tenga registro en los Estados Unidos. En la ciudad de Truth of Consequences, Nuevo México, al pie del desierto y rodeada de silencio, se encontraba una casa modesta, pero en su interior, David Parker Ray construyó un infierno personal, un remolque, pequeño desde afuera, pero por dentro, una cámara de tortura. A ese remolque, David le llamaba su caja de juguetes, una sala equipada con dispositivos médicos, sogas, esposas, poleas y muchas grabadoras, cintas que reproducían mensajes fríos y pregrabados con instrucciones para las víctimas. Algunas mujeres, al despertar, estaban desnudas, atadas a una mesa, con luces en el rostro y una voz mecánica que comenzaba: Hola, perra. Si estás escuchando esto, es porque has sido secuestrada. David Ray había perfeccionado un método, drogaba a sus víctimas, las esposaba y junto a su cómplice, Cindy Hendy, grababa todo en video. Su placer no era matar, sino controlar, humillar y dejar a sus víctimas vivas, todo esto para volver a usarlas. Tenía registros, diarios donde anotaba nombres, fechas y detalles escalofriantes. Muchos de esos nombres nunca fueron identificados. Algunas mujeres fueron liberadas sin memoria, otras nunca volvieron a ser vistas. El remolque estaba insonorizado, fortificado, diseñado para que los gritos murieran antes de cruzar la puerta. La policía cree que David Parker Ray pudo haber tenido más de 60 víctimas, pero solo unas pocas sobrevivieron para contar su historia, y fue gracias a una de ellas que el velo del horror comenzó a levantarse. El infierno de metal, cuero y sangre que había construido estaba por ser descubierto, pero el verdadero terror apenas comenzaba. Era el 22 de marzo de 1999 y lo impensable sucedió.
Una mujer encadenada logró escapar del infierno. Su nombre era Cynthia Vigil y llevaba horas, quizás días, atrapada en la caja de juguetes. Había sido secuestrada por Ray tras fingir ser policía, un truco que ya había utilizado antes, pero esta vez subestimó la voluntad de sobrevivir de su víctima. Cynthia aprovechó un descuido mientras David estaba en otra parte del remolque y Cindy Handy, su cómplice, dejó las llaves cerca. Ella, con manos temblorosas, logró alcanzarlas y liberarse. Una lucha violenta estalló. Cynthia golpeó a Cindy con una botella, herida, sangrando y desnuda, y con un collar metálico al cuello, corrió hacia la libertad. ¡Ayúdenme! Logró llegar hasta una casa móvil cercana, donde una mujer la protegió y llamó al 911. Cuando la policía llegó, lo que descubrieron no solo fue un caso de secuestro, sino el umbral de un abismo de pesadillas. Tenemos una mujer encadenada, visiblemente alterada. Necesitamos refuerzos. La policía arrestó a Ray y a Cindy Handy ese mismo día, pero lo más aterrador aún estaba por salir a la luz. La declaración de Cynthia no era solo un testimonio desgarrador, era la llave que abriría el camino a uno de los descubrimientos más siniestros en la historia criminal de los Estados Unidos. Cuando los agentes ingresaron al remolque de David Parker Ray, no estaban preparados para lo que iban a encontrar. Era como entrar en una pesadilla cuidadosamente organizada. El lugar estaba cubierto de herramientas quirúrgicas, objetos sexuales modificados, esposas colgando de las paredes y una silla ginecológica en el centro de la habitación, manchada con lo que parecía ser sangre. Pero eso era solo el principio. Había una caja fuerte. Dentro, los detectives encontraron cintas de video, decenas de ellas, cintas que mostraban actos horribles cometidos a mujeres drogadas e inmóviles, sometidas a torturas, con aparatos meticulosamente diseñados. Había también diarios, notas, croquis y una lista de nombres, una documentación que hablaba de más de 50 víctimas, pero no había cuerpos. Ray sabía lo que hacía, no dejaba rastros, no dejaba cadáveres fáciles de encontrar. Muchos creen que arrojaba los cuerpos en el lago de Elephant Butte. En los videos, algunos rostros eran reconocibles, pero otros eran misteriosos. Algunas mujeres que aparecían en las grabaciones jamás fueron localizadas, ni vivas ni muertas. El FBI abrió una investigación nacional, se excavaron terrenos, se drenaron zonas del lago, pero el desierto guarda bien sus secretos. Y la caja de juguetes se convirtió en la evidencia macabra, en un museo del horror que David había construido pieza por pieza, como un arquitecto del tormento. En cada cinta revisada, con cada nombre no identificado, creció una noción aterradora. Quizás nunca sepamos cuántas vidas se perdieron realmente en ese remolque. La verdadera oscuridad no es solo la ausencia de luz, es una mente capaz de planear el sufrimiento como un espectáculo. Y David Parker Ray lo convirtió en una rutina. En el corazón del remolque, entre paredes insonorizadas, sus víctimas no solo eran torturadas, eran despojadas de su humanidad. Hola, perra. Si estás escuchando esto, es porque ya no estás en el mundo que conocías. Así iniciaban las cintas, mensajes grabados, fríos, calculados,
les explicaba lo que sucedería, detallaba el abuso, las reglas, su rol como esclavas. Todo estaba planeado al milímetro, desde los sedantes usados hasta los objetos quirúrgicos. Cada sesión era documentada en video y en diarios donde Ray anotaba lo ocurrido como si fuera una bitácora de trabajo. Entre esas páginas aparecían fechas, descripciones, incluso nombres. Algunos coinciden con mujeres desaparecidas, otros hasta hoy siguen sin identificarse. Muchas de las víctimas nunca fueron encontradas, pero algunas escaparon. La más conocida fue Cynthia Vigil, quien logró liberarse de sus cadenas y corrió desnuda por la calle hasta pedir ayuda. Fue ese acto de supervivencia el que encendió la alarma. La policía rompió en la casa rodante y lo que encontraron fue indescriptible. Cajas con cintas de video, bolsas con joyas, ropa interior, instrumentos de tortura personalizados y decenas de grabaciones. Ray fue arrestado junto a su cómplice, Cindy Hendy. Durante el juicio, él mantuvo la frialdad, nunca expresó arrepentimiento, se escudó diciendo que todo era consensuado, pero los videos, los testimonios, los rostros rotos por el miedo decían todo lo contrario. Fue condenado a 224 años de prisión. Su cómplice recibió 36 años y justo cuando iba a enfrentar nuevos cargos, David Parker Ray murió de un infarto en su celda en el 2002. Nunca confesó un asesinato, nunca dijo cuántas fueron y muchas de sus víctimas jamás fueron encontradas. Cuando la puerta del remolque se cerró por última vez, el eco de los horrores que allí ocurrieron nunca se extinguió, simplemente se transformó. Años después de su muerte, el nombre de David Parker Ray sigue generando escalofríos, no solo por lo que hizo, sino por lo que nunca llegó a saberse. La policía halló evidencia de al menos 14 víctimas, más allá de las sobrevivientes, pero sin cuerpos, sin confesiones y también sin ningún rastro. 4 de abril, nueva prisionera, rubia, dientes dañados, lloró 17 minutos, respondió bien al pentotal sódico. Así estaban redactadas muchas de las notas que dejó atrás, frases deshumanizantes, anotaciones quirúrgicas del dolor. Los agentes del FBI que revisaron el caso mencionaron que Ray tenía el perfil de un asesino extremadamente organizado, con rasgos de sadismo sexual compulsivo, un controlador nato, carente de empatía, con una fascinación por la tortura meticulosa. Nunca se encontraron los restos de la mayoría de sus posibles víctimas. Se ha especulado que pudo haber enterrado cuerpos cerca del lago Elephant Butte, una vasta área desértica ideal para esconder secretos. Se realizaron búsquedas, excavaciones, análisis de video, incluso con perros entrenados, pero todo fue en vano. Cindy Hendy, su cómplice, declaró que Ray hablaba de su caja de juguetes como su santuario, su obra maestra, una fantasía que cobró vida y que consumió a decenas. El caso quedó grabado en la memoria colectiva como uno de los más perturbadores de la historia criminal de los Estados Unidos. Series documentales, libros, videos en internet y foros se han alimentado durante años del misterio que dejó su legado, pero ninguna reconstrucción logró captar la oscuridad exacta de lo que sucedía tras esas paredes metálicas. Él me miraba como si no fuera humana, como si fuera una cosa. David Parker Ray no solo fue un torturador, fue un símbolo de lo que el mal puede construir cuando se esconde a plena vista. Y aunque sus secretos murieron con él,
Sus ecos aún resuenan en las cintas, en las paredes del remolque abandonado y en las voces que lograron escapar de su infierno. David Parker Ray, known as the Toy Box Killer, was arrested in 1999 after one of his victims, Cynthia Vigil, escaped. She escaped from his soundproof trailer in Elephant Butte, New Mexico. Inside, investigators found a torture chamber filled with horrifying tools and devices used to torment his victims. Ray, who called his trailer the Toy Box, had been torturing women for years, filming the gruesome acts. Though he was suspected of murdering many, no bodies were ever found. His true victim count remains a mystery. His disturbing case continues to haunt investigators and the public to this day. Hay historias que se narran para olvidar y otras que se cuentan para advertir. La de David Parker Ray pertenece a ambas. En el corazón de Nuevo México, bajo el sol inclemente del desierto, se alzó una cámara de tortura disfrazada de remolque, una prisión sin barrotes, donde los gritos no encontraban eco, donde la humanidad fue quebrada una y otra vez. Durante años, Ray pasó inadvertido. Fue técnico del parque estatal, un vecino más. Nadie sospechaba que tras su fachada común se escondía una mente que diseñaba rituales de dolor, como otros diseñan obras de arte. Cámaras, ganchos, grabaciones hipnóticas, drogas paralizantes, todo calculado con mucha frialdad. Hoy su historia nos obliga a mirar de frente a los rincones más oscuros del alma humana, a preguntarnos cuántos monstruos caminan entre nosotros y cuántos más siguen sin rostro y sin nombre. Si estás escuchando esto, es porque sobreviviste. Bienvenido a la oscuridad. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte para más relatos escalofriantes del lado oscuro. Deja tus comentarios y comparte con aquellos que, al igual que tú, sienten una fascinación por lo desconocido. Yo soy Marcos García. Te espero en nuestro próximo encuentro en el lado oscuro, donde las historias nunca terminan y los ecos del pasado continúan resonando. Hasta entonces, manténganse seguros y recuerden que todos podemos esconder un lado oscuro.